Familia, fuerza de amor y fortaleza en la sociedad. Camino de valores para mover una humanidad hacia lo armónico del espíritu y la verdad. Nos encontramos nuevamente en otro programa más de Familia al Día. Y siempre la parroquia pensando en la familia, ese espacio que todos tenemos para hacer que los hijos crezcan bien, que los esposos empiecen también a crear espacios de comunicación y de conocimiento. Hoy tenemos unos invitados muy especiales que con ellos vamos a tratar un tema muy bonito y es cómo se va formando una familia, desde el origen de una familia hasta ese proceso de ver la llegada de un hijo. Entonces tenemos al padre José Iván, que ya él con su conocimiento, con lo que el seminario les enseñan, cómo pues estos procesos de acompañar familias, seguro que nos va a ilustrar. Padre, ¿cómo está? Hermana, ¿cómo ha estado? Contento de estar nuevamente pues acompañándolos en este programa, saludando a toda la teleaudiencia que nos acompaña en este día y claro, dándole la bienvenida a una familia que hoy va a estar contándonos cosas, digamos, muy del corazón de su familia y van a estar compartiendo con todos ustedes también lo que es la alegría de conformar una familia, también las dificultades que se nos pueden presentar a veces, lo cotidiano que se nos presentan en cada una de nuestras familias. No creamos que tenemos familias perfectas, pero sí tenemos que ir todos caminando hacia la perfección. Entonces por eso le damos también la bienvenida en este día a esta familia que hoy pues a bien nos ha querido acompañar para compartir todo eso que compone una familia como tal. Paula, muy buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, padre, muy buenas tardes, hermana. Muchísimas gracias por la invitación, les agradecemos mucho. En esta tarde les queremos contar un poquito de cómo fue nuestra historia, de cómo convivíamos antes, qué era lo que hacíamos anteriormente en nuestra época pues, de juventud, antes de conocernos, y luego ya cuando nos conocimos, empezamos el noviazgo, nuestro matrimonio y la venida de nuestro hijo, Juan Felipe. Bueno, Rodrigo, bienvenido a este programa. Muchas gracias, padre, y a la hermana también porque nos han tenido en cuenta en estos espacios tan bonitos que es dar a conocer a las familias, a conocer esos grandes valores que se gestan en las familias. Saludando también a toda la teleaudiencia que nos está viendo en este momento, que también nos ven y nos escuchan quieren conocer más a fondo sobre las familias. Bueno, entonces, padre y hermana, a ver qué es lo que desean conocer. Queremos... Bueno, entonces vamos a iniciar con lo que es la juventud. Recordemos que una pareja o la vida familiar se empieza, como se dice, su origen dentro de un noviazgo. Pero antes de que ustedes se conozcan, o que nos hablen del momento en que se conocieron, comparta cada uno cómo fue su experiencia, qué hacían ustedes de jóvenes, a qué se dedicaban, así cómo era su ambiente familiar en su juventud. Pues vamos a empezar, no sé quién quiere, Rodrigo, Paula. Sí. Primero las damas, de pronto. Bueno, ¿qué les puedo contar yo? Cuando yo conocí a Rodrigo, yo me encontraba cursando el grado 11, en el colegio 11. Yo estaba haciendo un trabajo pastoral en la parte de catequesis con el padre John Freddy, y en ese entonces a mí me servía para el proyecto de alfabetización. Rodrigo empezó también justo en el momento en que yo entré de catequista, él entró de coordinador y ahí fue donde nos conocimos. Yo ya lo había visto anteriormente a él prestando sus servicios como sacristán, y me pareció muy curioso porque fue un día que yo venía para el templo, venía para misa, y lo vi rodeado en la puerta de las campanas de un montón de viejitas, pues ya señoras adultas, y fue muy curioso porque cuando yo empecé a subir el atrio, él levantó la cabeza, y yo, pero ¿quién será? Porque ni yo lo conozco, ni él me conoce a mí. Fue algo así pues como muy curioso. Me saludó muy formal, hola, ¿cómo está? Y yo, ay, ¿quién será? Pero yo no me puedo concentrar porque yo vengo para misa.
primero lo que vengo y después ya se vea. Y ya a los 8 días lo presentaron como el coordinador de la catequesis y fue muy curioso porque fue así como si ya nos conociéramos de antes. Empezamos entre chiste y broma a molestar y se fueron dando las cosas. Cuando un día cualquiera después de la catequesis, Rodrigo me citó para que nos reuniéramos, que él tenía que hablar algo muy importante conmigo. Yo pensé que era algo referente pues a la catequesis, porque había tenido unos inconvenientes con unos niños a los que yo les daba pues, y pensé que era por eso. Recuerdo muy bien que nos sentamos en una de las primeras bancas del templo. Me pidió pues un corto informe sobre cómo iba lo de la catequesis, ya yo se lo di. Cuando me dijo, no, realmente yo no la cité para esto, porque yo sé que usted va a sacar adelante con éxito la formación de sus niños, sino que yo quiero que sepa que yo estoy muy enamorado de usted y yo por usted voy a luchar. No, pues ya se imaginarán el susto, el miedo, pues yo estaba temblando ahí porque él tenía su novia, yo tenía mi novia. ¿Cuántos años tenían en ese entonces Rodrigo y Paula? Yo para ese entonces tenía apenas, ni siquiera había cumplido los 16 años. ¿Y Rodrigo? 25, 26. Ah. Sí. ¿Y ya ustedes se habían visto antes o no? ¿O era la primera vez que se veían pues en ese tiempo? Prácticamente era como la primera vez que nos veíamos. Sí. Sí, entonces así empezó todo y yo le dije, no Rodrigo, las cosas no pueden ser porque usted tiene su novia, yo tengo mi novio. No, a mí no me importa, yo voy a luchar por usted y yo quiero que usted sea mi novia. Yo le dije, no, yo no le puedo dar respuesta porque yo pensaba que yo estaba enamorada del otro muchacho y que él también. Inclusive fue muy curioso porque la novia de Rodrigo era una vecina al frente de mi casa. Entonces, bueno, yo decía, no, ellos están enamorados y cada cual, pero había como una cierta química entre los dos, que yo decía, no, o sea, Dios, ¿usted por qué me puso ese hombre ahí al frente de la puerta de la iglesia, sabiendo que yo iba a ir por otras cosas muy diferentes? Yo estaba estudiando, bueno, como les dije, tenía otro novio y él otra novia, pero no, las cosas se fueron dando así. Y así tuvo que ser, sorteando muchas dificultades, iniciando pues ese noviazgo, la terminación de la relación de los novios pues que teníamos. Y sí, así se fueron pues dando las cosas. Superamos muchísimas dificultades con la familia de Rodrigo, con mi familia también, en el colegio, porque realmente pues iniciar una relación con alguien es como fomentar una distracción para eso. Sin embargo, Rodrigo para mí fue un gran apoyo para culminar mis estudios con éxito, porque gracias a Dios como que me ayudó muchísimo. Claro. Rodrigo, ¿qué te llevó a hacer, digamos, a dar este paso, a manifestarle el amor a Paula en ese momento, sabiendo que aún todavía tenían pues, los dos como cierto compromiso con otras personas? No sé, yo quería como experimentar, porque yo no sé, esto es como del corazón, el corazón como que me llamaba como que a tener esta experiencia, tener como otra experiencia, una experiencia con ella, y como que era como un amor más fuerte, era como algo fuerte que me llamaba a como que a tener algo con ella, porque como que a que la conociera un poquito más, porque ella de pronto me iba a ofrecer un poquito más o a brindar un poquito más de cosas buenas pues para mi vida. Y es bien interesante cuando uno escucha pues que en la pareja o que en el noviazgo, en la juventud, cada uno tiene una meta pues distinta y después es el Señor quien llama y quien une. Por eso cuando se habla del amor uno dice, ve, no se puede explicar, no se puede verbalizar qué había para que ustedes sintieran esa atracción.
Pero sería también muy interesante que escuchemos de Rodrigo. Rodrigo estuvo antes en el seminario, nos va a contar un poquito de esa experiencia, cómo ese cambio de una vocación, digamos, porque cuando se va al seminario uno cree que va a ser sacerdote, pero mentiras. Es una manera de descubrir en qué lugar Dios quiere a estas personas que ha llamado, si realmente en el sacerdocio, hoy en día una familia bien conformada como la que tiene Rodrigo. Entonces, Rodrigo, cuéntanos un poquito en esa juventud, esa etapa del seminario, qué te hace cambiar de decisión, el por qué pues ese camino ya tan recorrido, usted siente que hay que interrumpirlo y bueno, dar respuesta a lo que es un matrimonio. Sí, hermana, bueno, yo les cuento que yo tuve un llamado al seguimiento pues del Señor, cuando eso yo estaba en bachillerato, estaba en 10, 11, que participé de un grupo acá que se llamaba en la parroquia JOCRI, que es Jóvenes con Cristo. Ese grupo era manejado o lo dirigía el padre John Jairo, que en paz descanse, el padre con su forma de ser, con su forma de transmitir sus mensajes y de estar con la gente, como que yo sentía que yo debería ser como otra persona así. Entonces, él tenía su guitarra, él salía a las reuniones con su guitarra, él cantaba incluso en el templo con su guitarra. El mío parecía pues como muy novedoso. Y ahí fue donde me inició lo de gustarme las cosas de la parroquia y las cosas del Señor. Yo inicié pues un proceso, pues para entrar al seminario. Yo salí de 11, estuve en el seminario de Marinilla cursando los grados de filosofía. De ahí ya pasé a la parte de teología. Estuve también en teología, estuve 3 años, estuve también en la parte de la formación pastoral en las parroquias, me tocó también en 2 parroquias diferentes, en 2 comunidades. También estuve también compartiendo en las diferentes partes de la pastoral de la parroquia, pero llegó el momento en que yo dije, y yo le pedía en mis oraciones personales al Señor, yo le decía, Señor, si yo he de ser un mal sacerdote, si he de ser un mal ejemplo, si me he de desviar por otra parte, preséntame otro camino o preséntame otra luz para que yo pueda seguir pues en mi vida pues ese camino o esa luz. Entonces ahí fue donde yo decidí pues como hacer un pare. El Señor me iluminó y dije no, tengo que esperar, yo no puedo seguir todavía. Yo iba ya prácticamente ya a recibir prácticamente ya el diaconado, porque ya uno en tercero, ya pasando a cuarto, yo ya entraba ya a recibir ya el diaconado. Y gracias a mi Dios el Señor el Señor es muy grande y me iluminó y me presentó pues como esta oportunidad pues de hacer un pare. Ya ahí empecé yo pues como sacristán, y fue donde se fue formando pues y se fue generando ese amor que ahorita pues como contaba Paula se fue dando. Bueno, entonces antes de continuar vamos a ver este pequeño video con este canto que nos va a ayudar un poquito, como se dice, a valorar lo que es el llamado de Dios. El matrimonio sigue siendo un llamado a la santidad. Entonces veamos este video para que continuemos conociendo esta bella familia. Gracias por darme tanto amor. Jesús, viendo a su madre y a su lado al discípulo amado, dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Después le dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Si se acaba el vino en tu vida hoy, ahí tienes a tu madre. Si solo hay tinajas pero no hay amor, ahí
tienes a tu madre. Si estás buscando acercarte a Dios, ahí tienes a tu madre. 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 Si no sabes cómo hacer una oración, ahí tienes a tu madre. Si la cruz te pesa para caminar, ahí tienes a tu madre. Si no hay Pentecostés en tu corazón, ahí tienes a tu madre. 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 Si estás viviendo fuerte la hora del dolor, ahí tienes a tu madre. Si estás padeciendo alguna enfermedad, ahí tienes a tu madre. Si te encuentras sumido en desesperación, ahí tienes a tu madre. 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 Por darme tanto amor. Bueno, y después de haber disfrutado de este video, ahora sí entremos en materia a lo que ha sido esa vida familiar. ¿Cuántos llevan ustedes de casados ya, Paula y Rodrigo? Bueno, gracias a Dios ya vamos a cumplir 13 años de casados, a mitad de año. Han sido como navegar en una barca, sorteando muchas olas, muchas tempestades, como también muchas calmas. Nos ha tocado una vida matrimonial un poco difícil, sobre todo en la parte económica. Hemos sufrido pues como esa deficiencia económica, pero que nos ha ayudado a fortalecer más nuestra relación, a entregarnos muchísimo más a Dios, a saber que sin Él dentro de nuestro hogar no podemos seguir adelante. Claro que sí. Rodrigo, ¿qué ha sido lo más bonito de pronto de esta nueva vocación que el Señor te regaló? Porque todo es una vocación. Cuando entraste al seminario era una vocación, pero el Señor te mostró el camino y te ha mostrado otra nueva vocación, que es la vocación a la vida matrimonial. ¿Qué ha sido lo más bonito entonces? Lo más bonito ha sido pues haber conocido pues a mi esposa Paula, en donde yo de ella he aprendido grandes valores, virtudes, y también que se ha dado este gran fruto de esta belleza, de este hombrecito que va adelante y que con esfuerzo de nosotros y con la ayuda de nosotros, saber que podemos brindarle ese apoyo de una u otra manera, él también tener esa parte de esa formación en los diferentes campos. Entonces yo diría que Juan Felipe ha sido la bendición para nosotros, para la familia, para nosotros, y ha sido ese motivo de nosotros de luchar, de nosotros
de nosotros salir adelante, de nosotros por cualquier cosa no dejarnos pues como sí, eso. Entonces yo diría que Juan Felipe ha sido ese motor para que nosotros sigamos adelante y por cualquier motivo no nos dejamos vencer. Bueno, pero lo que cabría, digamos, también en esta entrevista que ustedes compartieran es también reconocer que no fue fácil que Felipe viniera al matrimonio como tal. Claro. Hubo dificultades, ¿cierto? Sí, claro que sí. Muchísimas dificultades, sobre todo por mi parte. Yo desde muy niña he tenido pues muchos inconvenientes, sobre todo desde que empecé pues la parte de la menstruación, con muchísimos cólicos, inclusive varias cirugías. Entonces, pues siempre entre Rodrigo y yo había pues una confianza muy grande, y desde que estábamos pues de novios yo le comenté pues la dificultad tan grande que yo tenía, inclusive a él le tocó acompañarme en una de las cirugías. Entonces para él no era pues como extraño pues y desconocido saber de los problemas pues que yo tenía hormonales y de esas cosas. Entonces ya cuando decidimos pues casarnos, iniciamos un tratamiento con un especialista porque nuestros planes era tener un hijo pronto, pero desafortunadamente pues no se dieron las cosas así como nosotros las planeamos, que eso fue algo también como una lección para nosotros, saber que no es lo que nosotros tengamos planeado en nuestro matrimonio, sino lo que Dios tenga destinado para ello. Entonces fueron tiempos muy difíciles, semanas muy tortuosas donde al pobre Rodrigo le tocaba amanecer casi que sentado conmigo, viendo pues y ayudándome con esos cólicos tan impresionantes, muchas dificultades. Sin embargo, pues la última vez que acudimos pues a un especialista nos dio pues como un chancecito con una droga para ver si de pronto para él podría ser fructífero pues el embarazo, porque él nos decía muy claramente: usted para mí médicamente es 100% estéril, por sus dificultades no es posible concebir un bebé. Sin embargo, nos entregamos pues en las manos de Dios, pusimos toda nuestra fe en Él, y gracias a Dios la droga pues que nos mandó, los medicamentos y el tratamiento dieron su fruto, aún sabiendo que era un embarazo de alto riesgo. Sin embargo, yo no sé, Dios y María Santísima fueron tan grandes con nosotros que se dio pues un embarazo entre comillas sano, a pesar pues de todas las dificultades, o sea, pues, de los riesgos, cuidados, exactamente, padre, de los riesgos que se tenían. Pero gracias a Dios, para nosotros y para la familia de Rodrigo, para mi familia también, fue una bendición muy grande saber pues que estaba embarazada. Y ya cuando el niño nació, pues sabíamos que era un niño grande, pero no esperábamos pues que fuera tan grande y tan saludable, porque ha sido un niño muy saludable a pesar pues de tantos inconvenientes en el embarazo. Inclusive yo quiero contarles pues una anécdota muy bonita de cuando tuve a Juanfe. Mi mamá se encontró con el ginecólogo que nos llevaba pues el proceso, se lo encontró en la clínica y le preguntó por mí, y él le dijo, pues ya mi mamá le contó que era que yo ya había tenido pues el bebé, y él dijo: lléveme que yo quiero conocer. Fue a la habitación donde estábamos, se sentó, recuerdo muy clarito, en la camilla donde yo estaba, cargó a Juanfe en sus brazos y se puso a llorar. Él decía: para mí, siendo un hombre, usted era 100% estéril, pero yo, como especialista, sin las manos de Dios, no soy nadie. Y hoy me considero que no soy nadie, porque Dios fue quien obró en usted y en mí para hacerme aterrizar. De que los médicos, por muchas especialidades, doctorados que hagamos,
no somos nada sin la mano de Dios. Él decía, ¿qué nombre le van a poner al niño? Insistentemente le decíamos Juan Felipe. Decía, no, Juan Milagro, por favor, pongan ese niño Juan Milagro, porque para mí este niño es un milagro. Yo le decía, doctor, si para usted es un milagro, imagínese para nosotros como papás y para nosotros como familia, es un verdadero milagro. Gracias por darme tanto amor. Es bien emocionante cuando uno escucha pues a Paula hablar con tanta pasión este momento del nacimiento, ver que parece algo imposible, pero para Dios la vida nunca va a ser imposible porque Él es el dueño de la vida. A ver, Rodrigo, cuéntenos ya esa experiencia de papá, qué cambia en una pareja cuando llega el primer hijo. Ya la vida no es lo mismo estar pensando sobre la esposa, sino que hay que pensar en un bebé que empieza a crecer. ¿Cómo es su experiencia ya ante la llegada de Juan Felipe? Claro que sí. Uno de pareja, pues, y de novio y recién casado, la experiencia es que solamente estamos pensando en los dos, pero ya con la llegada del hijo ya lo motiva a uno a salir adelante, lo motiva a uno a luchar, como decía ahora, es como el motor para uno salir adelante, y ya uno tiene que pensar no en dos personas, sino en tres que somos una sola, una familia, pues. Y es una de las cosas que nos ayuda, pues, a nosotros, pues, como a tener un sentido más, que si yo sé que yo tengo que, por decir algo, que lo que yo me gane, yo tengo que compartirlo con ellos, que a este le faltó esto, que de pronto estar pendiente que el niño, que la droga, que la educación. Entonces es como el motivo para nosotros pues como que salgamos, pues, adelante. Claro, y es reconocer que el amor se va como dando fruto. En una pareja lo que los une a un matrimonio, pues sigue siendo porque Dios los llamó a esta vocación. Y lo que una pareja siente es el amor, decíamos, no se puede verbalizar, pero sí es una atracción el uno por el otro. Cuando hablamos de hijos ya empezamos a hablar de un fruto. Los frutos de una pareja siguen siendo los hijos, y para llegar a esperar ese hijo, pues siempre hay ese momento de pedirle a Dios, después del embarazo, que ojalá que nazca sano, y uno ve que las parejas empiezan toda una serie de preparación, donde ya digamos que la vida de pareja pasa a otro nivel, y ya el centro sigue siendo el hijo. No sé, uno de ustedes dos ya nos van a contar cuántos años tiene Juan Felipe, qué estudia, cómo les ha parecido ese paso de la infancia, digamos, de esa primera etapa de ir al preescolar y ahora ver qué pasa, primaria, ya ahorita en bachillerato. Entonces quiero que nos cuenten pues esa experiencia del crecimiento del hijo y ustedes cómo lo acompañan. Bueno, hermana, vea, ha sido una experiencia muy bonita, realmente muy satisfactoria. Hemos tratado al máximo de acompañar a Juan Felipe en todos los momentos de su vida. Fue muy difícil la entrada a la guardería porque era desprendernos de él. Como pues anteriormente, cuando él nació, a los poquitos días yo reinicié pues mis actividades laborales. Fue difícil, pero como era solamente un ratico, no me afectó tanto. Pero ya la entrada a la guardería, que ya sabía que iba a comenzar esa etapa de aprender a compartir, que de cierta manera también iba a ser un poquito más independiente de nosotros dos, fue muy dura, muy difícil. Yo recuerdo mucho que lo llevaba a la guardería y yo me quedaba llorando parejo con él, pero en la puerta, y al momentico yo llamaba, no, ya Juan Felipe está calmado, está tranquilo, mientras que yo seguía llorando hasta que regresaba por él al mediodía. Entonces es como desprenderme de un pedazo de mí para dárselo al mundo, porque es para entregárselo a otros compañeritos, a la profesora, a un ambiente muy diferente que no era el de su hogar, donde tenía toda su atención. Entonces fue muy duro. Ya cuando entró a la escuela también,
que ya sabía uno que muchas tareas, y ya ahora en el bachillerato ha sido también difícil porque, hombre, las tareas, que una cosa, que los trabajos, que voy a hacer una tarea con un amiguito y uno es como, Dios mío, que sea un buen niño, que no lo vaya a llevar por caminos que no son. Entonces yo creo que el amor de mamá sigue siendo como el mismo dolor de sentir que lo voy a entregar desde que estaba en la guardería, inclusive hasta ahora, y yo creo que eso nunca va a terminar. Y también quiero compartir con ustedes, contarles algo de como esa experiencia de querer tener un segundo hijo, y con intentos fallidos por donde quiera que se mire, y aún así no hemos, como el cuento, tirado la toalla. Hemos seguido ahí, le seguimos dando gracias a Dios por el hijo que nos ha dado, que ya sabemos pues que desafortunadamente no van a haber más hijos, siendo los planes de nosotros, no los de Dios, porque no sabemos el que tenga pues destinado para este hogar. Entonces, invitar a todas las mujeres que tienen como esa misma condición mía, a que no dejen de orar, no dejen de orar, no dejen de entregarse en las manos de Dios, en las manos de la Virgen bendita, porque es más grande el poder de Dios que nuestra voluntad y nuestros caprichos, por decirlo así, de querer tener hijos. Claro, reconocer que Dios, por eso lo decimos, el dueño de la vida. Y uno puede que clínicamente se diga, ve, no hay un vientre preparado para anidar otro hijo, otro bebé, pero bueno, Dios sigue siendo el dueño y el que puede sorprendernos pues con la llegada de otro hijo. De lo que tenemos que estar seguros es que los hijos que llegan hay que cuidarlos, hay que educarlos, hay que formarlos. No es el colegio, hemos dicho mucho esto en los programas, no es el colegio quien forma a los muchachos. Los primeros valores se aprenden en la casa y el colegio, como se dice, los ordena o los direcciona hacia donde en la sociedad se pueden, digamos, poner al servicio todos estos valores. Rodrigo, qué bueno que le cuente entonces ya a las personas, a la familia, cómo ustedes combinan su trabajo con la educación de los hijos y también su vida de pareja, porque los dos tienen un trabajo, un horario diferente. ¿Ustedes cómo pueden combinar esos espacios, los espacios libres que hacen ustedes para hacer que esto de familia, en vez de que el trabajo los absorba, no, también se siga fortaleciendo en los tiempos libres? Claro que sí. Ya aparte pues del trabajo, nosotros compartimos, nosotros salimos, disfrutamos, también compartimos con Juanfe, también le colaboramos con las tareas, con las responsabilidades que tiene también del colegio, también salimos a caminar juntos, es una forma también para nosotros compartir. Y algo bonito que ahorita se hablaba, es muy gratificante el nosotros saber que los hijos van adquiriendo pues y van cumpliendo pues sus metas y van pues superándose pues a medida pues de que se van formando, y es muy gratificante cuando al verlo como quemando etapas, al ver los que van de sí, un escalón en otro en su vida, y que cada etapa pues la van, como se dice, superando, y que no es lo mismo la infancia, luego el tiempo de colegio, ahora hablar de un bachillerato, un muchacho que se va, digamos, desarrollando y metiéndose ya un poco ya en el mundo, en la sociedad, eso. Entonces, pero gracias a mi Dios, nosotros podemos decir que Juanfe ha sido pues un niño bueno y ha sido pues un niño responsable, y que también ha sido un niño que ha sabido compartir con nosotros, ha sabido compartir también con los amiguitos, en fin. Bueno, entonces nos queda, como se dice, que reflexionemos sobre estas familias muy jóvenes. Nuestros abuelos eran capaces, digamos, de resistir
un matrimonio y poder celebrar 50 años, 60 años, porque estaban unidos a Dios y porque tenían esos espacios de estar muy cerquita a la familia. Hoy en día, ¿cuál es el miedo de las familias jóvenes? Que la tecnología, que las carreras de la vida no nos dé tiempo para encontrarnos. Y escuchando el testimonio de esta familia podemos decir que sí se puede combinar trabajo con formación, sí se puede combinar vida de familia con vida, digamos, social, pero también vida de trabajo. ¿Qué le diríamos a estas familias que están empezando a criar hijos, que tienen muchachos pues, en la etapa que está Juan Felipe, comenzando un 6º grado, que es un cambio total de estudio? ¿Qué le recomendarían ustedes a las familias de hoy? Y más que todas estas familias jóvenes que a veces se sienten cansadas, agobiadas, que a veces no saben dónde buscar ayuda. Y algo que tiene esta familia muy bonita, yo doy testimonio, es que también buscan esta parte de dirección espiritual. A veces buscamos al sacerdote solo para confesarnos y no nos damos cuenta que ellos son preparados también para ayudarnos con un consejo. Entonces, desde la experiencia de ustedes, de esta vida espiritual que ustedes van cultivando, ¿cuál sería el consejo para las familias jóvenes hoy? Bueno, hermana, el más importante, no se alejen de Dios. Mire, gracias a Dios, nosotros contamos en nuestra parroquia con un equipo sacerdotal excelente, que está siempre dispuesto, a pesar de sus múltiples ocupaciones. Dirán pues que porque Rodrigo está aquí tan vinculado con la parroquia, para uno también es fácil acceder a conversar con los padres, pero ellos tienen muchísimas ocupaciones, pero aún así, si uno se acerca a ellos, gratamente le hacen un campito a uno, como se dice, para uno contarle sus cosas, y es eso, no separarse de la mano de Dios, buscarlo. Una cosa muy bonita que a nosotros nos ha servido de mucho y nos ha llenado mucho, tanto personal como familiarmente, ha sido un ratico frente al Santísimo. Cada uno en su espacio, en su tiempo, tratamos de hacer cuando podemos, y ojalá y que todas las familias lo hagan, asistir juntos a la Eucaristía. Eso es muy importante. Eucaristía dominical. Sí, y si se puede, o sea, fuera muy bueno todos los días, pero que por lo menos no nos falte la del domingo, juntos como familia, dándole gracias, poniendo en el altar de Dios todas las dificultades. Es eso, solo es eso, entregarse en las manos de Dios, que sea Él quien obre en cada uno de nosotros como persona, como familia, respondiendo a tantas actividades que hoy en día nos toca a todos, porque anteriormente era el papá el que salía a trabajar y la mamá era la que se quedaba en la casa cuidando a los hijos, pero hoy no. Hoy tenemos la oportunidad de desarrollarnos profesionalmente también, como en este caso lo hago yo, y que gracias a Dios pues Rodri me da la oportunidad también y como la libertad de realizarme como persona, pero sin dejar de lado el ser mamá, el ser esposa, el ser mujer, que eso también es muy importante. Entonces ese es mi consejo: primero, no se separen de las manos de Dios, y segundo, que sigan siendo mujeres luchadoras, hombres luchadores, que saquen adelante a sus hijos, porque más que hijos son milagros de Dios que Él nos regala, y como tal debemos de cuidarlos, de consentirlos, porque es que no es el hecho de que le damos todo a los hijos, pero sí que sea lo necesario, lo que ellos se merezcan, porque por uno como papá o como mamá, mejor dicho, el mundo es insuficiente para ellos, para uno dárselo, pero tratar de como tener ese balance y cuidar esos grandiosos milagros que Dios nos ha dado. Y a las mujeres pues que tienen alguna dificultad, o también los hombres, porque se puede dar que los hombres sean los de la dificultad para concebir un bebé, no se alejen de Dios, entréguense en las manos de Dios y de María Santísima, que si no es un hijo, serán otras miles de bendiciones que tendrá para sus hogares. Muy bien. Don Rodrigo, ¿cuáles serían las últimas palabras para los que nos están viendo? Claro, este programa hoy lo hacemos, serán invitados para otro día, pero a ver, ¿qué le diríamos entonces también a las familias? Bueno, yo le diría también un consejo para los papás,
para los papás, que compartamos más con los hijos, que estemos más con ellos, les dediquemos más tiempo y que también les colaboremos a las mamás en ese trabajo de la educación. Muchas veces nosotros le dejamos este temita, se lo dejamos a las mamás, las dejamos a que ellas vayan al colegio, a las reuniones, que no, yo no tengo tiempo porque yo trabajo, no, que es que yo salgo muy tarde, entonces yo no tengo tiempo de ir, que a esta reunión. Entonces yo estoy desconociendo esa parte y ni le estoy colaborando también a la esposa, no le estoy colaborando también con esta parte de la educación, ni tampoco estoy, ni me estoy enterando de cómo va el niño, de cómo va en el colegio, qué situación se le está presentando. Entonces es como invitarlos a que les colaboremos a las esposas y a estas mamás con lo de la educación y dedicarles y compartir mucho con ellos, para que de pronto los hijos no se sientan de pronto aislados, no se sientan de pronto que como que tengan a sus papás por allá como que con una barrera. No, darles como esa confianza, de que los hijos se le acerquen a uno a contarles sus cosas, entonces, y a preguntarles también. Entonces esa sería como una de las cosas también para compartir pues, con ellos, con los padres de familia. Bueno, entonces concluimos este programa con 4, digamos, cosas importantes para la familia. La primera es reconocer que Dios es el centro y por eso ellos van donde van en esta etapa del matrimonio. Lo segundo es que esa oración personal frente al Santísimo, ustedes busquen esos espacios para venir a orar. Lo otro es reconocer la Eucaristía como esa fuerza, ir los domingos, por lo menos los domingos, en familia a la Eucaristía. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios que llega a todos quiere decir que van a hablar el mismo lenguaje durante la semana. Y lo otro es acompañar a los hijos y crear esos espacios de confianza. Gracias por darme tanto amor. Bueno, agradecemos a todos ustedes por habernos regalado este espacio para entrar hasta sus hogares. A Rodrigo, Paula, Felipe, hermana también, pues muchas gracias por haber estado en este programa, a ustedes por sintonizarnos. Y deseamos de que pues, esta experiencia que hemos compartido hoy con esta familia sirva también para ustedes, queridas familias. Reconocer que una familia no se hace perfecta porque no haya dificultades, porque no hayan errores en cada uno de nosotros. Una familia se hace perfecta porque a medida que nos vamos encontrando las dificultades, de la mano de Dios las vamos también sobrellevando y vamos también sobrepasando todo esto que se nos va presentando en la vida. A todos ustedes muchas gracias, Paula, Rodrigo, Felipe, muchas gracias por habernos acompañado, y a todos ustedes la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Familia, fuerza de amor y fortaleza en la sociedad. Camino de valores para mover una humanidad hacia lo armónico del espíritu y la verdad.